Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Muchísimas gracias, querido Juan. Seguimos aquí en vivo en Radio Salud. 30 minutos han pasado de las 8 de la mañana y como todos los jueves a esta misma hora estamos en comunicación con nuestra queridísima benemérita licenciada Dorrit Bush, especialista en medicina psicosomática. Buen día, licenciada, ¿cómo le va? Espere, usted me está saludando y todavía no estaba acá. Pero... escuché la última parte de la frase, como conozco la primera parte, entonces ya me está saludando. Vio, la tecnología a veces nos sorprende para bien, nos llama la atención, pero bueno, sí, aquí estamos. ¿Cómo anda? Bien, y me da risa porque usted debe tener algún gen alemán por ahí dando vuelta, ¿no? Porque son tan puntuales sí, que cuando se atrasan un minuto yo ya empiezo a mirar a ver si tengo conexión o si algo no sé, se movió o algo que está mal, porque o está mal el reloj. O está mal el reloj. Claro, la radio es así, es muy puntual. Y intentamos dentro de todo. Porque bueno. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Usted? Bien, también. Disfrutando de esta preciosa jornada que se presenta, este amanecer muy lindo que tenemos. Sí, es un día hermoso y por suerte para nosotros que nos gusta que no llueva, para los que quieren que llueva, está un poco más complicado. Van a tener que esperar hasta la semana que viene. Sí. O hasta fin de año me dijeron que dura esta sequía. Escuché en alguno de los programas, pero bueno. No. Ve, ahí ya estamos entrando en el tema que íbamos a hablar hoy. A ver, vamos a adentrarnos porque me gustó mucho el título. Dice, ¿hasta dónde podemos conocer la realidad? Claro, vio, ahora estamos ya diciendo cómo es la semana que viene, a fin de año, cómo es la realidad. Usted igual estudiando filosofía, esta pregunta los filósofos se los hacen todos, ¿no? Uf. Y sobre todo los alemanes. Sí. Claro. Bueno, y mismo pensaba ahora las personas que escuchan o que han sintonizado la radio, escuchan el programa, cada uno va a escuchar de una manera diferente, porque el que está metido en un lío de tráfico va en el auto, lo está escuchando de una manera, el que está paseando el perro en la calle, en el parque, también lo va a escuchar de otra manera. Es un tema fascinante, ¿no? Totalmente. Tema de que si es posible conocer la realidad. Y entonces yo pensaba que justamente para los temas que nosotros... Porque yo decía, bueno, pero ¿por qué nos puede interesar tanto esta pregunta? Uh-huh. Justamente en este ámbito donde siempre se habla de la salud, de la enfermedad, de los médicos, de los tratamientos, de las prevenciones, ¿no? Sí. Sí. Es muy importante porque estamos hablando acá de la enfermedad y de la salud. Sí. Y entonces es muy importante saber de qué estamos hablando. Claro, sí. ¿No vio que muchas veces se escucha decir, no, pero esto es real, esto es orgánico, esto es así y asá, y otras cosas que se duda si es real o no es real? Exactamente, hay un dicho que quedó instalado ya, la única verdad es la realidad, como si fuera absoluta, como si alguien la tuviera realmente, ¿no? Claro, bueno, en realidad, en ese sentido, la realidad es verdad en la medida que se opone a lo que queremos hacer, a nuestros deseos. Eso es lo que verdaderamente nos importa, eso que se me opone. Por ejemplo, ahora yo estaría fijándome si me puedo conectar con internet o no, y si pasa un colectivo por la esquina en este momento no me interesa, tengo enfocada mi atención aquí. Sí. Entonces para mí la realidad en realidad pasa más por el internet y por la radio que tal vez sobre el tráfico que hay en la esquina. O sea, porque volvemos, ¿no? Porque nos puede interesar, porque nos importa mucho que cuando vamos al médico
nos den un diagnóstico certero. Ah, sí, totalmente. Que nos den un diagnóstico correcto. Por eso nos importa esta pregunta. ¿A qué llamo realidad? ¿A qué llamo enfermedad? De última. Usted sabe además que muchas enfermedades se curan solas y ni siquiera hace falta que uno vaya al médico, ¿no? Sí. Pero bueno, por un lado tenemos esto que llamamos la enfermedad orgánica. Sí, lo hemos conversado. La enfermedad que suponemos que está en el cuerpo. Sí. O sea, observamos un daño o un malestar o un dolor que pensamos que es material. Se ve, se puede tocar, o creemos que se puede ver, que se puede tocar. Se puede, por ejemplo, registrar con el microscopio. Sí. O con una tomografía computada, se puede registrar con los órganos de los sentidos. Entonces nosotros, todos, nuestra civilización occidental, venimos de una larga tradición que ya hemos comentado algunas veces acá con usted, que proviene del realismo griego. Sí. Y el realismo griego piensa que lo verdaderamente real es la materia, que todo lo demás, que lo psíquico... La mesa. Que está golpeando ahí la silla. Ay, ¿cómo escucha? No estoy golpeando, la estoy acariciando en realidad. Era como que uno está graficando la materia. Ya Aristóteles fue uno de los principales filósofos que adhería a esta ciencia, ¿no? A esta idea. O sea que privilegiamos lo que pensamos que es materia, que de todas maneras, dicho sea de paso, son los físicos modernos que estudiando todo pusieron en duda toda esta cuestión de que la materia es algo inconmovible, inmutable, cuando hablan de los átomos, de las cuantas, de los fractales, etcétera, de lo cual yo no entiendo mucho, pero sé que han puesto en duda, ponen en duda de que la materia es algo estable, inmutable y que está siempre así. Pero nosotros, la generalidad de las personas, hoy en día, en este mundo occidental, pensamos que lo importante es lo que puedo registrar con los órganos de los sentidos, que lo otro, que lo psíquico, siempre decimos es como un humito que parte de la materia. Ya muchas veces, alguna vez he comentado acá que es muy fácil definir a la materia y es muy difícil definir lo psíquico. La materia es lo que puedo percibir con los órganos de los sentidos y lo psíquico en realidad es lo que puedo comprender. Tengo que abordar lo psíquico y lo anímico desde otra concepción, porque no le puedo aplicar los parámetros que aplico a la física. A lo psíquico no lo puedo medir, no lo puedo pesar, no puedo decir tengo tantos kilos de odio con mi vecino, no lo puedo decir. Es decir, no puedo abordarlo con los parámetros de la física. Entonces empezamos a estar como perdidos, porque ya ese es todo un ámbito, ¿no? que no es tan concreto como pensamos que la materia, aunque la materia tampoco es tan concreta. Ahora, volvamos al asunto. Cuando pensamos que no, usted dice, no es tan concreta, y de hecho las teorías... coincido. Con respecto a la enfermedad orgánica fueron cambiando, ¿no? Que también una vez me acuerdo que lo he dicho acá, que por ejemplo antes cuando una mujer tenía un tumor en la mama le sacaban el ovario, el útero, todo, y después las teorías van cambiando, o sea que la realidad es una interpretación. Subjetivo siempre. Es insólito esto, ¿no? La realidad es como dice Kant, algo hay ahí, pero después yo de ese algo que hay ahí voy a hacer una interpretación. Entonces, bueno, si yo digo
tengo algo orgánico, entonces voy al médico, ¿no? Al médico clínico o al médico, ojo con ir enseguida al cirujano. Claro. Y sí, usted se ríe, pero es muy probable que, o sea, cada especialista en realidad tiene una tendencia de ir para el lado de su especialidad. Es así. Entonces, siempre decimos, ojo con ir al cirujano porque va por ahí tener unas... Quedas internado ahí. Claro, va a tener más bien por ahí una cierta tendencia a recomendar que uno se opere. Cuando si usted va al homeópata, por ejemplo, capaz que le va a dar unas gotitas y unos polvitos y va a decir que espere. Claro. Y si usted va, en fin... depende a dónde va. Hay un escritor que no me acuerdo quién era, que decía, denle un martillo a una persona en la mano y va a ver por todos lados cosas para martillar. Y claro, porque uno ve lo que quiere ver. Claro. Esto es muy, muy insólito, pero es así. Entonces vamos al médico, al especialista, ¿no? Cuando tenemos entonces tenemos toda una teoría ya. Pensamos que es algo que me vino de afuera, que me contagié, que me pesqué, como dicen, me pesqué, un virus, que tomé frío, que me bajaron las defensas, y ahí pasa, como yo a veces digo, que llevamos el cuerpo al médico como llevamos el auto al taller. Pero... lo que registramos con nuestros órganos de los sentidos, como acabo de decir, siempre es relativo. Y por eso dije que la medicina ha cambiado muchísimo, incluso con la aparatología que se tiene hoy, ¿no? Y muchas de las operaciones a cielo abierto que se hacían hoy, por ejemplo, ya se hacen con láser y se hacen de otra manera. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Qué? ¿Cómo es el asunto? ¿Las cosas van cambiando? No, lo que va cambiando son nuestras teorías, nuestras maneras que llevamos muy adentro del alma, ¿no? Sí. Y según esa teoría voy a yo buscar, si yo tengo una teoría de que la enfermedad es esto, aquello y lo otro, entonces ya sé cómo la puedo aliviar, claro. Entonces ya sé cómo la puedo curar. Pero tenemos en general una tendencia de ir por el lado de lo material. Sí. Pero además hay otra cosa que es muy importante, que uno puede registrar muy bien la teoría que tiene una persona acerca de lo que le pasa de acuerdo, digamos, si uno observa lo que hace. Sí. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y si vio, yo varias veces ya comenté el caso de esta persona en el pueblo que había ido con su bebé al médico y después yo la vi ir a otro lado y me decía que iba a la curandera porque a la beba le habían hecho el mal de ojo. Entonces lo que a ella verdaderamente le convencía es lo de la curandera. Había ido al médico del dispensario en el pueblo porque le dijeron que vaya al médico, pero después de ir al médico dijo, ahora voy a ir y hacer lo que a mí verdaderamente me importa. Por eso siempre hay que fijarse en lo que la gente hace, no solo en lo que la gente dice, porque del dicho al hecho hay un trecho, como dicen, ¿no? Exacto. ¿Me permite, Dorrit? Sí. Tengo un mensajito que es una reflexión, ¿no? El teléfono 7519-1258. Dice, buen día, soy Ana Laura de Capital Federal, quería felicitarlos por el tema de hoy. Yo creo incluso que jamás vamos a llegar a conocernos a nosotros mismos. Me pasó en una situación de extrema violencia, dice aquí, y nunca pensé que iba a hacer cosas con mi personalidad. Saludos. Bueno. Totalmente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo que nunca sabemos, en realidad no sabemos quiénes somos nosotros. Nunca nos terminamos de conocer. Estoy totalmente de acuerdo con esta persona que mandó el mensaje. Gracias por mandar el mensaje, es interesante. Y para peor y para mejor,
porque a veces nos sale, como se dice, el indio, Sí. y entonces de repente vemos que, como creo que ella dijo que reaccionó con violencia, o sea, Sí. detectó adentro de ella algo que tal vez no le pareció demasiado conveniente, pero a veces también tenemos otras maneras de reaccionar que nunca sabíamos que íbamos a hacer así, ¿no? Por ejemplo, de tirarnos en la calle para agarrar un chiquito que está cruzando con el semáforo rojo y siempre nosotros pensábamos que éramos muy miedosas, yo Sí. era siempre muy miedosa y de golpe, chau miedo, chau todo, veo el chiquito y me mando. Sí. Y digo, mira, Exacto. además, mire, sí, hay Mm. otra cosa, es muy interesante, Jorge, Sí. que somos según y de acuerdo a con quién estamos también. O sea, Sí, sí, buen punto ese. que yo, por ejemplo, con un periodista diferente a usted, seguramente, bueno, yo he estado en el programa de la doctora Luisa Kramer en la televisión y ni mejor ni peor, distinta. Distinta, sí. Uno es distinto, de acuerdo a con quién uno está. Entonces es muy interesante esto, porque también cuando, como dice esta oyente, no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos las capacidades que también tenemos adentro. Bueno, es un tema fascinante y tampoco conocemos nunca del todo a los otros que están con nosotros, ¿no? Menos todavía, Que a creo. veces nos sorprende. O sea, en el fondo, fíjese, uno casi llega a la conclusión que qué poco que conocemos. Y sí, conocemos poco, pero más o menos nos las arreglamos para vivir. Y, Sí. y yo cuando quiero ir a Belgrano, más o menos llego a Belgrano, a pesar de que tal vez ya me hice una idea y la idea más o menos funciona. Y a veces como yo digo, tenemos mapas con los que andamos por la vida y muchas veces, la mayoría de las veces en nuestro andar cotidiano el mapa funciona bastante bien, ¿no? Ujú. El Y GPS. el GPS, como digo, y ¿cómo se dice? El recapitular, no se Sí, dice. no, dice. Bueno, se me fue Se la me fue palabra. la palabra eso. Recalculando, recalculando. Recalcular. En la vida todo el tiempo tenemos que ir recalculando, ¿no? Todo el tiempo. Pero a veces lo hacemos casi automáticamente y a veces nos lleva un poco más de trabajo y un poco más de malestar. O sea, entonces, muchos dicen, sí, bueno, la enfermedad está en el cuerpo, pero a veces también sabemos que hay enfermedades psíquicas o psicológicas o anímicas que afectan nuestro alma y entonces entramos en este territorio que es más difícil de definir, pero que no cabe duda que es tan importante como el territorio de la materia. De hecho, lo que a mí siempre, el ejemplo que a mí siempre me gusta dar es que puede ser sumamente importante la carta que nos llega. Ujú. Y la carta que no llega o el llamado telefónico que no llega, a la persona le puede causar una enfermedad, le Sí, puede causar un infarto. sí, sí. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Y cómo es esto? Entonces, es tan importante el mensaje. Un mensaje, ¿por qué es tan importante el mensaje? Porque tiene una importancia, tiene un significado que nos afecta, ¿vio? Cómo se va relacionando y entonces nos afecta a punto tal que podemos tener una modificación física enormemente importante, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, ojo, tratemos de ir al médico para que nos revise el cuerpo, pero también veamos qué nos sucede anímicamente. Y vio que en general el consenso piensa que lo psíquico está en la cabeza, Sí, sí, que sí. la mente está en la cabeza. Sí. Y nosotros, o en el sistema nervioso, no Ujú. cabe duda que el sistema nervioso es sumamente importante y se puede enfermar, usted puede tener una enfermedad neurológica, Sí. pero no le cabe la idea de espacio a lo psíquico, porque psíquico es algo que es muy difícil localizar, pero veo que a veces decimos que a veces hasta cuando una persona que me tiró mucha mala onda,
que la mala onda se siente pero no se ve, Claro, se va, sí. y uno queda todavía afectado y Sí, dice, sí. qué mal que me siento todavía, con esta persona me tiró tan mal. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? Pero la persona ya se fue y todavía está este significado, esta sensación. O sea que es importante ir a detectar Ujú. causas eficientes y considerar al enfermo como un cuerpo material, pero al mismo tiempo, o al mismo tiempo no, en otro momento, porque no lo podemos hacer al mismo tiempo, tratar de indagar acerca de los significados, qué es lo que significa, qué es lo que está expresando con eso, porque eso de pensar que lo anímico está solo en el cerebro es un prejuicio, porque cuando una persona dice que está muy afectada, pone la mano en el corazón, Sí, ¿o no? Y exacto, no pone la mano en la cabeza. exacto. ¿Y Se- qué? Sí. no digo, se ha identificado el corazón como el reservorio de todas las emociones, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que es el órgano que se presta especialmente para representar todo lo que tiene que ver con los sentimientos. Entonces, Ujú. cuando una persona pone la mano sobre la cabeza, ¿qué es lo que quiere en realidad significar? Que Claro. está pensando algo raro, que le vino una idea y que, ¿no? Y que tiene algo más que ver con el razonar, con el pensar. Y cuando una persona dice que le dio en el hígado, como a mí tanto me gustan los giros lingüísticos, porque una cosa es decir me parte el corazón, ¿y por qué decimos me parte el corazón si pensamos que lo psíquico está en la cabeza? Pero Claro. cuando yo digo que me parte la cabeza, es otra cosa, vamos a entender otra cosa, vamos a entender que tengo que resolver un problema racional o que yo estoy transformando en un problema racional, capaz que es un problema afectivo, pero yo lo transformo en un problema racional y digo, y me mata la cabeza porque la cabeza no me da para resolver un problema que es más afectivo que racional. La cabeza lo que sirve es para temperar los sentimientos, Ujú. que era lo que habíamos hablado la entrevista anterior cuando este oyente preguntó cómo hago cuando odio una, no me acuerdo cómo era, ¿Cómo se como hace cuando para dejar de odiar a una dejar persona? de odiar. Bueno, Claro. primero que, entonces, una de las maneras es tratar de reflexionar tranquilo. Por eso decimos que los pensamientos sirven para atemperar afectos, pero a veces no Ujú. me sirve, ¿no? Pero a Sí, veces sí. sí me sirve. Y bueno, yo la vez pasada hablé de todo esto y a quien le interese puede ir a ver en YouTube que están nuestras entrevistas, Ujú. ¿no? Porque puedo Exactamente. empezar a reflexionar o a cuestionarme qué es lo que le estará pasando y si no será que yo también hago algo que a este personaje le molesta muchísimo Sí. y entonces poco a poco uno lo va decantando y esto es lo que nosotros llamamos elaborar, ponerlo de una manera, ponerlo de otro, empezar, y bueno, y a veces pasa que tenemos que resignarnos y poner distancia con la persona, ¿no? Porque nos sigue haciendo tanto daño que dejar de odiarlo es sumamente difícil. Exacto. Bueno, No hay ese es una el punto. formulita, no hay formulitas para estas cosas. Está en uno mismo también, ¿no? Sí, y está la posibilidad de que uno pueda, como yo le digo, atemperar un poco. Si uno no lo puede atemperar, entonces ya una de las maneras es poner distancia. Y si yo no quiero poner distancia, otra de las maneras es resignarme y aceptar que la otra persona es como es y tratar de encontrar uno una manera de adecuarse, Me ¿no? gustaría poder de alguna manera continuar este tema la semana que viene. No, no, Bueno, no. sí, lo importante es tener claro, Jorge, que no hay Sí, fórmulas, no hay pastillitas, sí, no es hay, cierto. cuando se trata de lo anímico,
que es tan importante como lo físico. Y Oh. yo quiero recalcar eso porque, como le dije al principio de la entrevista, hoy en día tenemos la creencia de que lo físico es lo más importante, pero lo anímico es tan importante como lo físico, y si no lo tenemos en cuenta, nos tomamos los remedios para las enfermedades y no nos hacen bien, nos o anestesiamos. nos ocurren. Claro, tapamos, mandamos Claro. al sol, como siempre decimos. Mi querida, Querido, bueno, ya nos tenemos que ir. Me sacan la silla, pero la semana que viene seguimos con este tema porque tengo algunos mensajes. Con el que quiere haber, digamos, y esto de la realidad, porque suscitó muchos mensajes con respecto a la gente que me gustaría poder compartir con usted la semana que viene. Seguimos con la realidad, entonces. Ahí está. ¿De qué se trata? Bueno, un cariño a todos los oyentes. Gracias por participar. Me encanta que manden preguntas porque hacen pensar. Un buen fin de semana para todos, que parece que va a estar muy lindo. Muy lindo. Le mando un besote enorme. Igualmente. Chao. Muchísimas gracias. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Dorrit Bush, siempre dejándonos pensando. Y a ustedes también, lo cual hace un ida y vuelta muy interesante, ¿eh? Así que